Iglesia, ¿quién vino preparado para una palabra? ¿Quién vino preparado para una palabra? Dile al que está a la par tuya, hoy Dios quiere hablar contigo. Amén. Hoy Dios quiere hablar contigo. Hay algo poderoso que Dios quiere hacer, y lo vamos a ir encontrando poco a poco en la palabra de Dios. Y antes de dar inicio a la prédica, quiero que nos vayamos al libro de Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. La palabra de Dios, vamos a ponernos de pie. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miqueas 6:8. He aquí, oh hombre, ¿qué es lo bueno y qué pide Jehová de ti, sino hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios? Amén. Pueden sentarse. Este versículo y este pasaje bíblico habla sobre la esencia de lo que Dios valora sobre nuestras vidas. Y muchas veces nosotros pasamos por alto lo que en realidad vale la pena. Pasamos por alto lo que Dios te está demandando de nosotros. Y en Miqueas 6:8 dice: he aquí, hombre, ¿qué es lo bueno? Le está resaltando y le dice, para ir parafraseando este pasaje bíblico, este verso tan pequeño, y me imagino a Dios dándole un empujón a este hombre y le dice: he aquí, ¿qué es lo bueno para ti? Porque muchas veces nosotros definimos bueno en lo que se nos ha enseñado bueno. Muchas veces lo que parece bueno para mí no puede ser bueno para alguien más. ¿Sí? ¿Escuchaste esto? Y mira qué poderoso. Muchas veces lo que para alguien más es bueno, para ti no puede ser bueno. Véase un escenario y un ejemplo de esta manera. Tenemos a dos personas de la misma congregación, y por casualidad se juntan aplicando a un mismo trabajo los dos. Solo es una posición laboral la que hay. Ambos son de la misma congregación. Ambos tienen gran necesidad de la misma posición laboral. Pero el jefe de esa compañía decide únicamente abrir la puerta a uno y al otro decirle no. Lo que es bendición para uno, algo bueno para uno, para otro no lo puede ser. ¿Entendimos? Y muchas veces nosotros definimos incluso lo malo como algo malo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros comprendemos que en el cielo lo bueno y lo malo no es definido por hombres? Aquella puerta que Dios cierra trae bendición sobre tu vida, y muchas veces lo que causa de primera instancia cuando esa puerta se cierra es enojo. ¿Sí? Ese enojo donde nosotros decimos: ¿por qué se me cerró esta puerta? Y es Dios quien la está cerrando, por amor a ti. Porque sabe Dios que si tú entras por esa puerta, algo puede pasar a nivel espiritual sobre tu vida. Y por eso nosotros tenemos que entender que Dios demanda cosas esenciales que tenemos que valorar. Y como dice Miqueas 6:8, justicia, amor, misericordia. Justicia, amor, misericordia. Y más adelante encontramos en Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ser hacedores de la palabra implica el conocerla, el estudiarla, el aprender de ella misma y alimentarme de ella misma. Como hemos hablado domingos atrás, no únicamente alimentarme y venirme con la canasta espiritual a llenarme domingo a domingo, sino que también yo tengo que tener la responsabilidad delante de Dios en alimentarme de manera correcta de su palabra. Ser hacedores de su palabra, no únicamente ¿qué? Aquellos que escuchan y conocen de la misma. Hay muchas personas que conocen toda la Biblia,
Y me causa tanta gracia que son aquellas personas que se conocen de principio a fin todos los libros sin trabarse en uno con otro, pero no viven la misma, no caminan sobre la misma. Te pueden recitar versos bíblicos uno tras otro, pero ¿será que ellos lo viven? Y es aquí cuando Dios dice: en realidad no estás viendo lo que tienes que ver. Amén. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Porque Jesús enseñó algo poderoso cuando Él estuvo junto a sus discípulos. Y el día de hoy vamos a tener mucha Biblia. Así que dígale que está a la par suya: ¡despierta! Vamos, dígaselo. Si usted le ve ahí algo dormidito, diga: ¡despierta! Vamos a pegarle un sustito al que está a la par suya. Amén. Nosotros tenemos que entender que cuando Jesús estaba delante de las personas, en muchas ocasiones enseñaba de manera literal, y en la mayoría enseñaba de manera de parábolas. Amén. Y encontramos en Lucas 10, del 25 en adelante, y dice el título de la siguiente manera: la vida eterna. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Un intérprete de la ley era una persona que conocía la escritura. No únicamente la conocía de principio a fin, sino que su profesión en aquel tiempo era ser intérprete de la misma, que significaba escudriñar, encontrar lo que estaba entre líneas dentro de la misma. Y se levanta y le dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Porque tú eres un intérprete de la misma. ¿Cómo la lees? Aquel intérprete respondió de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y cerró de la siguiente manera el mismo intérprete: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Escuchaste? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, el intérprete, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es donde Jesús responde de la siguiente manera, y no únicamente le responde a aquel intérprete, sino que le responde a toda la multitud que estaba ahí. Y de la misma manera responde: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Y esta es la parte poderosa donde Dios durante esta semana ha sacudido mi intimidad a nivel espiritual. El verso 33 de Lucas 10 dice de la siguiente manera: coincidió que descendía un sacerdote justo al lado de aquel que estaba herido. Y vamos a hacer la interpretación de la misma manera. Rafita, ven para acá conmigo, hijo. Vamos a poner a Rafita como ejemplo el día de hoy. Rafita, ahora mismo tú estás herido. Tírate acá. Rafita está herido, está medio muerto, ¿sí? Y ahora vamos a pedirle, ¿a quién vamos a pedirle? Hermano Eduardo y a Santiago, los dos los quiero aquí parados, uno sobre otro. Acá, aquí, juntitos. Mira, Rafa está medio muerto, ¿ok? Recuerden, Rafa es un excelente actor. ¿Dónde está la directora de teatro? Por favor, tomar notas. Acá abajito, sí. Ahí quédense, yo voy a avisarles cuando ustedes pasan. Y dice de siguiente manera la palabra de Dios, y vamos a interpretarla. Amén. Coincidió que descendía un sacerdote y por aquel camino, y viéndole, pasó por el lado opuesto del camino. Y asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó por el otro lado del camino. Gracias, Rafita. Excelente interpretación, Rafita. Dios te bendiga, hijo. Vamos, puedes levantarte.
Démosle fuerte aplauso a este sacerdote, al levita y al samaritano que fue golpeado. Amén. Todo, eso es todo. ¿Por qué necesitaba que ustedes vieran esta representación? Porque muchas veces cuando lo hemos leído, no lo hemos interpretado de esa manera. Muchas veces pasamos por ese pasaje bíblico, pero hoy esta imagen que tuviste de Rafael medio muerto aquí en el altar, vimos pasar al primer sacerdote que pasó y lo vio y pasó por el otro lado del camino. Y detrás venía un levita. Ambos coincidían por el mismo camino que aquel que estaba medio muerto. ¿Por qué Jesús está hablando directamente a aquellos intérpretes de la ley, aquellos conocedores de la palabra de Dios en Lucas 10? Les está diciendo: ¿cómo es posible que tú me puedes recitar el pasaje que está escrito en la ley de que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y en ese mismo momento hay alguien que está muriendo, está medio muerto, y el sacerdote, que es la máxima autoridad de la ley de aquel tiempo, que conocía la escritura, está viendo aquel prójimo que está medio muerto, y al verlo simplemente observa y se pasa al otro lado del camino para no pasar cerca de él. De la misma manera venía un levita. ¿Quién era un levita en aquel tiempo? Era aquella persona que cuidaba de la presencia de Dios, y la presencia de Dios se representaba en un tabernáculo, en un templo. Eran personas que cuidaban todo lo que era santo. El sacerdote era el que enseñaba, el que conocía la palabra, el que interpretaba hacia el pueblo la enseñanza, y traía un mensaje hacia aquellas personas que llegaban a aquel templo. Y el levita era quien cuidaba el templo. El levita era el que todo lo que es santo lo limpiaba, lo cuidaba. Pero ¿por qué estos dos, que estaban cerca de la santidad máxima, que era la presencia de Dios, su vida supuestamente estaba en lo máximo a nivel espiritual, al ver al prójimo tirado, no accionaron? En el antiguo tiempo había una ley, y la ley decía que si alguien tocaba algo inmundo, ponga atención a esto, el proceso de purificación era 7 días. Tenía que apartarse durante 7 días para quitarse toda suciedad que sus manos o que él había estado cerca. El intérprete de la ley fue golpeado con esta parábola que Jesús le está diciendo. Le dice: ¿cómo es posible que tú me preguntes cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo es posible que tú conoces y puedes interpretar lo que me estás diciendo, y habiendo pasado justo a la par de aquel que está medio muerto a nivel espiritual, no te atreves a tocarlo, y mucho menos físico, porque tienes temor a contaminarte, tienes temor a llenarte de inmundicia, y aún más no te quieres meter a un proceso de purificación a causa del prójimo que tiene necesidad? Jesús les está diciendo: lo más alto para ustedes es un protocolo de ley. Lo más alto para ustedes es un reglamento que únicamente lo viven del diente al labio, lo saben recitar, lo conocen, mas no lo ponen en práctica. Estamos viendo a alguien que está medio muerto, y aquel que supuestamente conoce la palabra de Dios únicamente lo mira y se cambia de carril y dice: no, este ha de estar, huele feo, huele a muerto, huele a sucio, no me quiero acercar a él. Y aquí es cuando entra la iglesia en acción. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos nosotros. Y si conocemos la palabra de Dios, sabemos que nosotros tenemos que vivirla, accionarla. Accionarla significa que nosotros tenemos que tener acción sobre la misma. Amén. Y dice la palabra de Dios: pero un samaritano que iba por el camino. Y eso lo hemos enseñado en esta casa. ¿Por qué te estoy hablando a ti nuevamente de esto?
Porque hemos hablado del samaritano que pasó por el camino. Hemos hablado del samaritano que levanta al herido y lo lleva al mesonero. Y en el mesonero le dice al que cuida el lugar: por favor, cuidármele. Pero hay algo que está escrito en Lucas 10 que pasamos por alto. Aquel samaritano iba en dirección a algo totalmente distinto. Él llevaba una agenda. Seguramente era alguien muy ocupado, porque un samaritano no era del lugar, no era local, estaba de paso. Era una persona extraña, aquel que estaba en ese lugar. Los que estaban de la área local, el sacerdote y el levita, siendo del área, no accionaron a levantar a aquel que estaba medio muerto, sino era aquel extranjero, aquel extraño que iba pasando y detuvo su agenda. Porque dice Lucas 10 que todo su día fue detenido, porque no únicamente le ayudó a aquel que estaba medio muerto, sino que le llevó, lo atendió todo el día, estuvo con él. ¿Cuánto nosotros tenemos la capacidad de detener nuestro día por alguien que tiene hambre o sed? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer una pausa en nuestra agenda tan... No sé ni qué palabra usar, porque nuestra agenda busy, gracias Donato, nuestra agenda que está totalmente llena de actividades, no somos capaces de detenerla. Pero este buen samaritano detuvo todo su día para ayudar a aquel prójimo, para llevarlo al mesonero. Y cuando lo llevó al mesonero le dice: cuidadle, porque yo ya no puedo estar más acá. Y estuve cuidándolo todo el día. Te aseguro que este buen samaritano esperó hasta que aquel que estaba medio muerto saliera de ese estado de agonía. Y cuando yo lo vio respirar tranquilamente, le dijo al mesonero, le dije: oye, cuídamelo por favor, y todos los gastos adicionales yo pagaré por él. Cuando venga de vuelta yo me cargaré de ese bill, no te preocupes, yo me haré cargo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Y Jesús le está hablando a aquellos intérpretes de la ley. Les está diciendo cómo es posible que conocemos la palabra, cómo es posible que nosotros podamos interpretar la misma, pero no podemos vivirla. No podemos vivirla. Tenemos al prójimo que tiene hambre, que tiene sed, que está sufriendo, que está en agonía. Y muchas veces te pinta una sonrisa, pero no sabemos qué hay adentro de ese corazón. Pero nuestra agenda tan llena y busy no nos permite detener y hacer una pausa. Amén. ¿Qué es lo que sucede más allá? Si pusiste atención en lo que estaba diciendo, Jesús le dice ahí mismo en el libro de Lucas 10, les encierra un estilo de vida totalmente religioso. Y encontramos en Mateo 23 algo más profundo. Y mira lo que encontramos en Mateo 23, donde Jesús le está hablando a un grupo de fariseos. Y los fariseos reunidos le preguntaban a Jesús diciendo: ¿qué opinas del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y le dijo: pues ¿cómo de David? En el espíritu se llamaba Señor, dijo: Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies. Y así sucesivamente estaban delante de él un grupo de fariseos y de escribas, y Jesús con ellos, y se encontraba pregunta y respuesta, una, otra. Y Jesús llegó a un momento y les dijo a ellos: guías ciegos, que coláis al mosquito y os tragáis al camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapiña y de injusticia. Fariseos ciegos, les grita: limpia primero lo de adentro de tu vaso y de tu plato, para que también lo de afuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a un sepulcro blanqueado, que por fuera, la verdad, parece hermoso,
mas por dentro está lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, parecéis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y así sucesivamente Jesús les habla una y otra vez. Y les dice: fariseos y escribas, ponéis cargas sobre personas que ni siquiera tú puedes llevar. Mateo 23. Colocáis cargas sobre otros que ni siquiera tú mismo te atreves a llevar. Y cuando Jesús le está hablando a ellos, les está hablando sobre la importancia de vivirlo y no únicamente empujar a otros a vivirlo. Porque los fariseos de aquel tiempo les gustaba estar en lugares de alto prestigio. Les gustaba que en las plazas se les alabara porque eran maestros y conocedores de la ley. Eran intérpretes de la misma. Y les gustaba estar siempre en posiciones de halago. Pero no vivían lo que ellos predicaban, y mucho menos lo que ellos representaban. Y Jesús les dice ahí en Mateo 23: ustedes simplemente colocan cargas sobre otros a nivel de señalamiento, pero ustedes ni siquiera un dedo quieren mover por la misma carga. No son capaces ni siquiera de mover un dedo por la misma. Y le dice más adelante: ustedes vienen y hacen esto únicamente para llamar la atención delante de los hombres. Y te estoy parafraseando lo que Mateo 23 te enseña. Y les dice: ¿cómo es posible que delante de otros incluso diezmas para que otros vean lo que estás diezmando? Cuando está hablando que diezmas de la menta, del comino y de todo lo que dice acá mismo en Mateo 23, les está diciendo: ¿por qué? Porque salís al campo para que todos te vean cuando estás cortando las hojitas de la menta, del comino, para que todos vean que estás tomando de eso y después lo entregas como manera de diezmo delante del altar. Eso representaba únicamente que las personas vieran lo que aquellos estaban haciendo. Pero la importancia más grande es la justicia, es el amor, el buscar a aquellas personas en sufrimiento. ¿Y sabes qué es lo que Dios me hablaba durante toda esta semana? Que muchos de nosotros, y me incluyo, muchas veces nos enfocamos en cosas exteriores y no en cosas interiores. Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis de la menta, del eneldo y del comino, y dejáis lo más importante de la ley. Y aquí es donde Jesús les dice: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús les está diciendo: porque únicamente te enfocas en lo exterior y no te enfocas en lo interior. Yo sé que la ley te enseña a hacer cosas correctas, pero también a ti se te está enseñando que tienes que saber hacer lo que otros no ven, que es hacer lo justo, que es tener misericordia por otros y que es tener fe. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros estamos entrando sobre ese mismo nivel espiritual que Dios está demandando de la iglesia? Al mismo tiempo, se nos es crucial entender que la crítica que Jesús está haciendo sobre aquellas personas es que no valorizan lo que practican. Es más, no lo practican. Y acá es donde Jesús condena la hipocresía de aquellas personas que conocen su palabra, mas no la viven. Mateo 23, del 3 al 4. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús se está dirigiendo a un grupo de personas grandes, pero hay fariseos y escribas que están señalando a Jesús y haciéndole preguntas para hacerlo tropezar. Y Jesús se voltea y les dice a todos los demás: hacer lo que está escrito, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eso no es correcto. Amén. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo quieren moverla.
Y es acá donde nosotros tenemos que entender que Jesús condena a aquellas personas que ponen cargas sobre otros que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Y es aquí cuando encontramos a muchas personas con un título de juez juzgando a otros. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy en día se nos olvida lo más importante, que es la gracia, que es la justicia, que es el amor. Y pasamos en todo el tiempo perdiendo el tiempo, como que si fuéramos fariseos, que conocemos la palabra mas no la practicamos. Amén. Y la hipocresía Jesús la condena. Y dice Jesús más adelante que aquellos que fingen ser conocedores de la palabra de Él, al mismo tiempo se convierten en tropiezo para otros más. Y les dice en Mateo 23:13: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando yo leí ese pasaje bíblico, iglesia, a nivel espiritual, el Señor me habló. Y lo voy a volver a repetir. Mateo 23:13: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a aquellos que están entrando. Lo que Jesús les está diciendo: ¿cómo es posible que tú definas quién entra y quién no entra al cielo? ¿Cómo es posible que tú, fariseo conocedor de la palabra, vienes a definir quién entra y quién no entra? ¿Acaso se nos olvidó lo que pasó con aquel que fue sentenciado por hombres a la par de Jesús? Cuando Jesús está crucificado, habían dos que habían sido sentenciados por una ley de hombres. Y esa ley decía que tenían que morir junto a Jesús por sus actos. Ya habían sido sentenciados acá en la tierra. Habían tenido un juicio y la sentencia de ellos era muerte. Y por ende estaban en la cruz junto a Jesús. Y yo me puedo imaginar ese instante de aquel que está a la par de Jesús y le está diciendo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, volteándose, le dice: hoy mismo estarás conmigo. ¿Cómo es posible que nosotros, conociendo la palabra de Dios, podamos definir quién y no entrará al cielo? Si el mismo Jesús cambió todo protocolo de la ley estando en la cruz antes de morir. El mismo Jesús le dijo a aquel que estaba junto a él que ya había sentenciado acá en la tierra un juez y dictado su muerte en una cruz. Ese mismo no podía entrar al cielo. Delante de la ley de Moisés, ese mismo no podía entrar al cielo. La ley de Moisés dictaba porque había sido juzgado delante de una ley de Moisés. Y esta ley era judía. Los tres eran judíos que estaban en esa cruz. No era romano el que estaba junto a Jesús. La ley que estaba escrita, que todo fariseo conocía, había sentenciado a aquel que está a la par de Jesús. La misma ley fue abolida por Jesús y removida segundos antes de que aquel muriera. Y le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Hoy yo te pregunto a ti: ¿será que aquel que estaba en esa cruz antes de morir, que había sido sentenciado a muerte, no sabemos qué había hecho? Dice la escritura: ladrones. Pero ¿qué más habrán hecho antes de ser agarrados? Pudieron ser violadores, ladrones, asesinos. ¿Qué no fueron? Al final los agarraron, los tomaron, los cogieron y los colocaron en aquella cruz y los sentenciaron a muerte. ¿Acaso a Jesús le importó el pecado? ¿Acaso a Jesús le importó si había sido discipulado? ¿Acaso a Jesús le importó si había sido inducido sobre la palabra y si había habido perdón antes de estar en esa cruz? A Jesús no le importó. A Jesús lo que le importó fue que reconociera en su último instante que Él era quien era, que era el Hijo de Dios, que era el Salvador, que era el Cristo. Y en ese mismo instante Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué es lo que pasa, iglesia? Hoy en día nos preocupamos más por un protocolo
¿Qué es un protocolo? Un protocolo, y nos vamos a imaginar en este momento, tenemos a una quinceañera. Es más, vamos a irnos a la palabra de Dios para que vayamos a definir el protocolo. Porque si yo te traigo el protocolo que nosotros conocemos, todos nosotros vamos a decir: ay, pastor, pero es que eso es muy mundano. Te iba a decir el protocolo de una quinceañera, pero vamos a irnos a un protocolo que está escrito acá en la palabra de Dios. Mateo 22, las bodas del Hijo del Rey. Tomando Jesús la palabra, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de boda para su hijo. ¿Qué es preparar un banquete? Es un protocolo. El preparar un banquete implica a qué hora empieza, a qué hora termina, de qué color quiero la mesa. Más es una boda. Jason se recuerda cuánta organización hubo para su boda. Una locura. Hasta ensayos, prácticas, que de qué color. Yo creo que Rebeca, por poco y la mandamos de vacaciones a Cancún después de esa boda. Te la mereces, Rebeca, te la mereces. Un protocolo que cansa. Un protocolo que queremos que sea perfecto y que no falle, que la comida esté exquisita. Vamos, aquellos que se han casado en este país van, y antes de hacer cualquier planificación, el protocolo es ir y escoger de qué color quiero el mantel de las mesas, de qué color quiero que sean las luces. Voy y tengo una cita, el appointment, para probar toda la clase de comida que yo puedo escoger. Comida cubana, mexicana, de todos los países, y en la que más me guste yo escojo para mi boda. Y así sucesivamente, otra cita más para ir a hacer pruebas de pastel. Y voy a tomar el cake, me gustó este. Y así sucesivamente, un protocolo. Para cuando llegue el momento de la boda, todo sea como yo lo planifiqué. Un protocolo. Estoy esperando que esta boda esté perfecta, que no falle nada. Estoy tan preocupado que mira lo que dice más adelante. Y envió a todos sus siervos a llamar a los convidados, que son los invitados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Ya había un protocolo puesto. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los invitados: mirad, ya he preparado mi banquete. Mis toros y mis animales engordados han sido matados y todo está a punto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a la labranza y otros a sus negocios, y otros, echando mano a los siervos, los maltrataron, incluso los mataron. Al oír esto, el rey se enojó. Enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó toda la ciudad. Y después dijo a sus siervos: el banquete está a punto, mas los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos. ¿Escuchaste? Tanto malos como buenos. Había sido preparado un protocolo y había un listado de personas que ya estaban en la misma para atender esa boda, pero ellos no eran dignos. Y el rey envió a todos sus siervos a todos lugares, y aquel que encontraran primeramente lo llevaran, estuviera bien vestido o no estuviera vestido de gala, fuera alto, fuera pequeño, fuera delgado, fuera gordo, bueno o malo, fue invitado a ese protocolo. ¿Sabes qué es lo que me dice la palabra de Dios aquí mismo a mí? Lo que me dice la palabra de Dios en Mateo 22 es que no era el protocolo lo importante, sino era que el hijo del rey se estaba casando. Para el rey lo importante era quién se casaba y no quién era invitado. No era tanto el protocolo, sino quién iba a ser el centro del protocolo. Y lo mismo más adelante en Mateo 23, Jesús le dice a los fariseos: te encanta vivir la ley, mas no la practicas, porque estás enfocado en un protocolo, mas no vives para quién es el protocolo. Se nos olvida que el protocolo es para que Jesús sea el centro.
Y estamos metidos al 100% en vivir una agenda, un protocolo que nada falle. ¿Y sabes algo? Muchas veces nos enfocamos en que el protocolo no falle. Y no me importa que el que se está casando se tropiece o tenga una experiencia agradable. La comida no puede estar fría. Los invitados se pueden quejar. Las bebidas tienen que ser extraordinarias. Las luces, que brille toda la noche. La música, que no se detenga. Y no me importa si entró o no entró el que se iba a casar. No sé si ustedes han visto muchas veces en videos de bodas que la fiesta continúa aunque el novio haya dicho no me casaré. Es impactante lo que el novio dijo delante del altar, pero que la fiesta continúe. Esto no se está deteniendo, porque es más importante un protocolo que para quién es el protocolo. Iglesia, lo mismo sucede hoy en día en lo que conocemos como iglesia. Estamos tan enfocados en un protocolo, estamos tan metidos en que nada falle, estamos tan metidos en que empecemos a las 3:30. Pero ¿acaso estoy metido en cómo están entrando las personas antes de las 3:30? ¿Acaso me estoy enfocando en aquella cara larga que está entrando por la puerta? Desconozco, porque estoy más enfocado en un protocolo que para quién es el protocolo. Estamos tan metidos en un ambiente que llega un momento que se convierte en un ambiente religioso. Y a Jesús no le interesa ese ambiente religioso. A Jesús le interesa que la iglesia entienda que el amor, la misericordia, la justicia es lo que más le importa a Él, no un protocolo. Porque muchos de nosotros en muchas ocasiones nos pasó como el sacerdote que pasó a la par de aquel que estaba medio muerto, así como aquel levita que pasó al mismo lugar y se quitó del lugar para no contaminarse. Muchas veces nosotros no somos dignos de detener nuestra vida para no contaminarnos con los problemas de alguien más, para simplemente no escuchar las cargas de otros. Pero dice la palabra de Dios que aquellos que heredarán la vida eterna, aquellos que van a heredar el cielo, son aquellos que conocen que tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, con su corazón, con su mente, con todo su ser, y al mismo tiempo amar a su prójimo como a ellos mismos. Iglesia, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo es posible que nosotros podamos amarnos tanto a nosotros y no podemos amar así a mi prójimo? ¿Cómo yo no puedo fijarme que el que está sentado a la par mía necesita simplemente una sonrisa, necesita simplemente una llamada? Iglesia, no estoy mintiendo. Esta semana Dios me ha sacudido mucho a nivel espiritual, enfocado en mi propio protocolo como pastor y desenfocado en lo que más importa o para quién es ese protocolo. Dios me hizo caer en razón en muchas maneras en esta semana y me dijo: enfócate en mí, no te enfoques en un protocolo. Yo no sé si el efecto que las mujeres está provocando también me está provocando a mí algo poderoso para los hombres. Y considero que las mujeres están haciendo algo sobrenatural. Me enteré sobre la semana que ellas se tomaron como tarea llamarse una a la otra, y tenían que llamarse 3 veces, y no estoy llamando así continuas. Y esas 3 veces hizo un efecto en aquella persona que recibió su llamada. ¿Sabes qué hice yo, iglesia? Agarré el listado de la iglesia. ¿Sabes cuántas personas han pasado como visitas por este lugar? ¿Sabes cuántas? 105. 105 hay aquí. ¿A cuántos has llamado tú? ¿A cuántos hemos llamado? Si viste que tu prójimo dejó de venir a la iglesia, ¿por qué no llamaste a ese prójimo? ¿Por qué no le extendiste una llamada y le dijiste: ¿por qué no has venido? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que pasa, iglesia?
consideramos que el único que tiene que llamar es el pastor o la pastora, que el único que tiene el trabajo es aquel que supuestamente es la cabeza de la iglesia. Pero Jesús está diciéndole a un grupo grande de personas y le dice: carambas, hay persona que se está aquí medio muriendo, y un extraño tiene que venir a hacer esa llamada. Está diciéndole a la iglesia: despierta. Lo que más importa no es un protocolo, es el amor que ese mismo protocolo puede provocar. Y nosotros como iglesia tenemos que despertar hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Y me encantó lo que las mujeres están haciendo, el llamarse una con otra. Y no llamarse entre las mismas del grupito cercano, sino salir de ese grupo y llamarse a otras. Y yo sé que ese efecto tiene que continuar en esta iglesia. Yo no sé cuántos se van a unir, pero hay alguien que está aquí medio muerto y que ha dejado de venir a esta iglesia. Hay alguien que está herido y está golpeado. Hay alguien que por X o Y razón no está sentado a la par tuya, ya sea quebrantado de salud, ya sea simplemente porque está cansado y no pudo venir por una semana larga de trabajo, ya sea porque simplemente hay algo que lo está cargando, que no se atreve a venir a la iglesia por una u otra razón. Iglesia, tenemos que empezar a ser iglesia y dejar de jugar a ser iglesia. La iglesia necesita cuidar a cada uno de aquellos que son prójimos, a cada uno que aquellos que Dios pone a la par de nosotros, a cada uno que se sienta junto a ti. Y Jesús le está diciendo a aquellas personas y les dice: ustedes conocen la palabra de Dios, mas no la viven. Y no es que ustedes no la estén viviendo, sino que Jesús es puntual y les dice: es necesario ponernos al servicio y estar pendiente del uno con el otro. Dice Mateo 23, 11, 12: mas el que es mayor entre vosotros sea vuestro servidor, y aquel que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Iglesia, no es la posición la que nos tiene que interesar, es la acción delante de Jesús que nos tiene que provocar el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como yo me amo, de la misma manera en que yo me amo, tengo que amar a mi prójimo. ¿Cómo es posible que yo me cuido mucho y no puedo estar pendiente de aquel que es mi prójimo? El estar pendiente por aquel que tiene hambre, que tiene sed, que tiene heridas espirituales. Es necesario que empecemos a vivir una vida de justicia, una vida recta delante de Dios. Amén. Jesús está llamando a que tengamos un momento de servicio, seguir sirviendo a su casa. Expandir el reino de los cielos es algo que el Dios nos manda a hacer en todo momento. Tenemos que empezar a examinar nuestras vidas, especialmente nuestro corazón, preguntándonos: ¿será que estamos haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Por qué te estoy diciendo yo a ti esto, iglesia? Porque yo sé que muchas veces nosotros, y me incluyo, nos hemos enfocado más en un protocolo y no para quién es el protocolo. Iglesia, hay cosas que pasan a nuestro alrededor que simplemente ignoramos y pasamos por alto. Y es momento de estar enfocados primeramente en Dios, primeramente en su justicia, primeramente en su reino, porque Dios va a añadir todo lo demás a nuestras vidas que nosotros necesitamos. Pero al mismo tiempo tener la mirada puesta sobre aquel que tiene necesidad a nivel espiritual. Amén. Hay algo más que Dios estuvo hablando conmigo en estos días. Y Dios condena de una manera tan fuerte a aquellos que ignoran este llamado. Porque en realidad hay personas que cuando Dios envía a un mensajero, es señalado, es golpeado, es humillado o es echado por menos. Pero dice la palabra de Dios que muchos seremos perseguidos,
seremos acorralados, seremos señalados a causa de su nombre. Bendito sea tu caminar cuando lleves el nombre de Jesús a muchos lugares. Amén. Hay algo que Dios ha estado tratando conmigo en intimidad, y nosotros como iglesia tenemos que empezar a accionar. Hay una iglesia que está en crecimiento. Hay una iglesia que está en expansión. Hay una iglesia que está haciendo un efecto en el estado de Georgia. Pero ese efecto necesita tener un mayor efecto sobre toda esta comunidad. La comunidad de Gwinnett está conociendo el nombre de Jesús a través de las redes sociales, a través de lo que esta iglesia está haciendo. Pero al mismo tiempo entra un grupo y sale ese mismo grupo. Entra otro grupo y sale otro grupo. Y así sucesivamente vemos que hay personas que vienen, personas que van. ¿Y por qué no nos hemos tomado el tiempo de cuidar de aquellas? Yo te digo algo, iglesia. Es necesario que empecemos a despertar en este tiempo. Y necesitamos reestructurar muchas cosas a nivel personal en nuestro corazón. Empezar a buscar a Dios, y no únicamente buscarle, sino que empezar a accionar como dice la palabra de Dios en Mateo 22 y Mateo 23. Porque dice que lo que más le importó a aquel rey era que su hijo que se iba a casar tuviera su fiesta y que su fiesta estuviera llena. El protocolo ya estaba listo, pero al rey le importaba que su hijo no fuera burlado. Y su hijo es Jesús. Iglesia, hay un banquete que ya está preparado en el cielo. Había una lista grande de personas que iban a ser invitadas, y ese grupo de personas ignoraron su palabra, ignoraron esa invitación. Y hay un padre que está en el cielo y dice: vayan por todos lugares y traigan al que encuentren. No importa que su aspecto sea diferente, y no importa si delante de ustedes es bueno o es malo, simplemente tráiganlo. Es necesario traerlo, porque Jesús está a la puerta. Jesús está a punto de venir por su iglesia. Hay una boda que se va a celebrar y son las bodas del Cordero. Hay una mesa que ya está lista, y esa mesa tiene tu nombre, tiene el mío, y también tiene nombre de personas que no están sentados junto a ti. También tiene el nombre de personas que aún no conocemos o que por un momento pasaron cerca de acá y ya no están junto a nosotros. Y tenemos que poner atención entre líneas lo que está en Mateo 22 y Mateo 23. Tenemos que salir de ese protocolo y enfocarnos para quién es ese protocolo. Y ese protocolo es para Jesús. Iglesia, tenemos que empezar a enfocarnos en llevar el mensaje de Jesús y no convertirnos en aquellos que dicen: Él entra, aquel no entra, este sí entrará, aquel no. ¿Sabes qué es lo que hace la gracia de Dios? La gracia de Dios limpia y purifica. Hay personas que entrarán por esa puerta y entrarán manchados a nivel espiritual. Entrarán con su ropa manchada y rasgada. Personas que aparentan no ser dignas delante de nosotros, pero delante de Dios, son las personas que Él está escogiendo para que entren al reino de los cielos. Como le dijo a los fariseos: ustedes mismos le cierran el cielo a otros, ni ustedes se atreven a entrar, y no permiten que entren, y tampoco dejan que aquellos que van a entrar puedan entrar. Les está diciendo: fariseos, a causa de ustedes, muchos que tienen que entrar no están entrando. ¿Por qué? Porque tú señalas, porque tú juzgas. Iglesia, nosotros no somos fariseos, porque está escrito en Mateo 22 y 23 que son aquellos que en aquel tiempo delante de Jesús señalaron a Jesús para que Jesús tropezara en la misma palabra. Pero lo que está escrito en Mateo 22 y Mateo 23
nos tiene que exhortar a nosotros como iglesia, no únicamente conocer la palabra, sino el vivirla, el accionarla, el no cometer los mismos errores que en aquel tiempo se cometió. No le estoy diciendo a alguien que está aquí sentado: oye, tú eres fariseo. No, les estoy diciendo, a causa de lo que está escrito en Mateo 22 y 23, no podemos cometer el mismo error. No podemos cometer el error de nosotros decir: este entra y este no entra. No podemos ponernos el cafete y el título de juez y decir: te sentencio por tu aspecto, por tu estilo de vida, porque todo cambiará en el último momento, te lo aseguro. Que dice la palabra de Dios que su gracia es aún mayor que lo que nosotros hemos experimentado. La gracia de Dios es tan grande que aún estando aquel sentenciado a muerte por sus actos, Jesús le dijo: hoy mismo, simplemente hoy, estarás conmigo. Iglesia, yo te aseguro que aquel, cuando entró al paraíso, muchos se sorprendieron y le preguntaron: ¿de qué casa vienes tú? ¿Será que vienes de la casa de Gamaliel? ¿Eres del grupo de los escribas? ¿Eres el grupo de la iglesia del templo? ¿Eres seguidor de acá, seguidor de allá? Y te aseguro que este tipo de haber dicho: ni de uno ni de otro. ¿Fuiste bautizado por Juan el Bautista? ¿Quién era él? ¿Conocías la ley? ¿Cuál ley? Te aseguro que ni padre ni madre de haber tenido el pobre que lo instruyeron por un buen camino, porque seguramente si estaba sentenciado a muerte porque había sido mal instruido en su crecimiento. Era un ladrón. ¿Qué padre quiere un hijo ladrón? ¿Qué madre quiere un hijo ladrón? Nadie. Los instruye para que sea un hombre de bien. Y te aseguro que este que está a la par de Jesús no fue instruido para ser un hombre de bien. Y estando en el paraíso, seguramente todos se sorprendieron. Y él respondió: yo fui un asesino, yo fui un ladrón, yo no me bauticé. ¿Quién era Gamaliel? Lo único que conocí en mi último momento fue a Jesús, que estaba crucificado junto a mí, y me dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Iglesia, este tipo no tuvo la oportunidad de confesarse. Este tipo no tuvo la oportunidad de decir: Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Este hombre que está ahí crucificado no tuvo la oportunidad de ser bautizado, no tuvo la oportunidad de ser discipulado. Nadie le dijo: corrige tu vida. Nadie le dijo: vamos al templo a que escuches la palabra y que algún día cambies esa maña que tienes de robar, esa mala costumbre que tienes de hacer las cosas malas. Nadie le dijo. Pero al mismo instante que cerró sus ojos, entró al paraíso. Iglesia, es momento de enfocarnos en nuestro prójimo. Es momento de enfocarnos en llevar a Jesús hasta el último rincón del mundo, sin importar qué aspecto tenga el que está recibiendo el mensaje. Tú no tienes idea el efecto que nosotros podemos provocar en que aquellas personas entren a la presencia del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Dios está llamando a un arrepentimiento constante. Dios está llamando a que estemos delante de Él en todo momento en rectitud, en justicia, en amor, y que en todo momento nosotros pongamos como prioridad lo más importante, que es Jesús sobre todas las cosas. Lo más importante no es que empecemos a las 3:30. Lo más importante es que Jesús sea el centro después de las 3:30. Lo más importante no es que el audio falle, que los músicos estén o no estén presentes. Lo más importante es que la presencia de Dios esté en todo momento en mi corazón. Lo más importante es que mi búsqueda sea genuina y que en todo momento yo busque a Jesús sobre todas las cosas. Iglesia, hoy Jesús nos está diciendo: es momento de ser iglesia. Es momento de accionarnos a ser iglesia. Iglesia no son 4 paredes. Iglesia no son luces y pantallas. Iglesia no es un protocolo. La iglesia
somos nosotros, y tenemos que estar llenos de Jesús, y que Jesús sea el centro en todo momento. Que Jesús esté en nuestras vidas en todo momento. Que en todo instante nosotros sepamos que el centro de todo mi ser tiene que ser Jesús. Buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Saben qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios está en mi corazón, y velar por su justicia es que aquellas personas que están haciendo cosas injustas, no que tú te levantes y señales las injusticias, sino que empieces tú a levantarte por aquella persona vulnerable que no tiene cómo valerse por sí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Desde el domingo pasado y el antepasado. ¿Y sabes algo, iglesia? El antepasado hablábamos de eso mismo, de qué era iglesia. Y hablábamos sobre la iglesia, el huérfano, ¿sí? La viuda, el forastero, el hambriento, el sediento, el que tiene necesidad. Y el domingo pasado, una vez más, Dios nos habla sobre lo mismo. Y hoy Dios nos dice: dejemos de enfocarnos en un protocolo y enfoquémonos para quién es ese protocolo. El centro de ese protocolo siempre tendrá que ser Jesús. Iglesia, Jesús puede cambiar cualquier sentencia en el último momento. Jesús lo hizo en aquel que estaba a la par de él, a punto de morir. Jesús le dijo: hoy mismo estás conmigo. Y las palabras últimas de aquel hombre fue: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí, Señor. ¿Acaso está escrito que él dijo: perdóname por mi pasado? ¿Acaso ahí está escrito cuando aquel ladrón, sus palabras fueron: acuérdate de mí, o fueron: perdóname por mi pasado? ¿Verdad que no dijo perdóname por mi pasado? No dijo perdóname porque fui ladrón. No dijo perdóname porque fui un asesino. Perdóname porque hice todo lo incorrecto ante esta sociedad que hoy me ha sentenciado a muerte junto a ti. Le dijo: acuérdate de mí. Y Jesús no le dijo: te perdono. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo ahí en el paraíso. Iglesia, a Jesús le interesa es que este corazón lo reciba completamente. Que recibamos a Jesús en nuestro corazón es más importante que tú digas: Jesús, perdóname. Es más importante que nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón y que le amemos sobre todas las cosas, porque ese Jesús que vive en mi corazón sanará mi vida y traerá perdón sobre mí. Es momento que nosotros empecemos a entender que Jesús está llamando a un estilo de vida fuera de un protocolo religioso, fuera de un protocolo que al final del día no le interesa. Le interesa más que Él sea el centro del protocolo. Jesús le dijo a aquellos fariseos: acuérdate de aquel sacerdote que pasó por aquel que estaba inmundo y sucio. Acuérdate de aquel levita que pasó por aquel que estaba inmundo y sucio. No quiso tocarle para no ensuciarse, porque valió aún más un protocolo que la misericordia de aquel que estaba herido. ¿Sabes qué es lo que pasa acá? Jesús tenía toda la autoridad y lo hizo en una ocasión. Jesús sacó legiones de un endemoniado. Jesús tenía la autoridad, y la palabra legión significa muchos. Habían muchos demonios adentro de aquel endemoniado, que cuando se le dijo: ¿quién eres?, le dijo: legión. Legión era un grupo letal de soldados en aquel tiempo. Las fuerzas élites de aquel tiempo se llamaban legión. Lo que aquel endemoniado portaba era una fuerza espiritual élite de demonios. Y Jesús, una palabra bastó que dijera, y esos demonios tuvieron que salir huyendo de aquel endemoniado. Pero la misma persona, con la misma autoridad que era Jesús, está hablando delante de un grupo de religiosos
¿Y sabes qué espíritu no salió de ellos? El espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad es aún más fuerte que un espíritu de legiones. Iglesia, no podemos permitir que un espíritu de religiosidad venga a apoderarse de la iglesia de Cristo Jesús. No podemos permitir que un espíritu cuadrado de religiosidad venga a apoderarse de un protocolo, que a quien más tenemos que servirle es a Jesús y no a un protocolo. Jesús le hablaba a un grupo de fariseos y estaban ciegos en su religiosidad. Ciegos y sordos, no podían entender que quien estaba delante de ellos era el mismo Hijo de Dios. No despertaron porque su espíritu de religiosidad era aún mayor. Iglesia, hoy Jesús está hablando sobre nosotros y nos está diciendo que nos enfoquemos en Él y únicamente en Él, y que amemos su justicia y su misericordia sobre todas las cosas, que amemos a Dios con todo nuestro corazón y que empecemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Vamos a adorar, pastora. Iglesia, quiero que nos acerquemos hacia el altar. Vamos a hacer un tiempo de adoración. Quiero pedirle ahí que me ayudes con las luces blancas, hijo, por favor. Gracias. Dios nos ha traído en este día y nos ha confrontado. ¿Y sabes algo, iglesia? Se nos era necesario ser confrontados. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces vivimos un ambiente de protocolo, un ambiente que no queremos que nada falle, un ambiente que no permitimos que existan errores, un ambiente donde nos enfocamos de que todo tiene que salir en perfección. Pero en realidad estamos enfocados en tener intimidad con Jesús. Estamos enfocados en buscar a aquel que vale más sobre todas las cosas. Estamos enfocados en lo que más importa, que es amarle a Él, buscarle a Él y servirle a Él. ¿Sabes cuándo eso sucede? Y lamento decirte, nuestra vida cambia cuando nosotros nos encontramos en un momento incómodo. Cuando esa incomodidad viene a sacudir mi vida, es ahí cuando todo lo demás no importa. Es ahí cuando todo lo demás no vale. No me importa mi trabajo, no me importa la hora, no me importa el día, no me importa el momento. Necesito buscar a Jesús porque estoy pasando por un proceso. Y es ahí cuando empezamos a vivirlo. Y no podemos permitir que llegue un momento fuerte a mi vida para que Jesús sea el centro. Y muchos de nosotros hemos pasado por ese lugar, y me incluyo. Porque en el momento que más necesité de Jesús, no importó nada. No importó absolutamente nada. Me importaba únicamente encontrarle. Me importaba únicamente buscarle. Me encontraba únicamente en una posición donde necesitaba que Él me respondiera. No me importaba un trabajo, no me importaba la cuenta de ahorros, no me importaba cómo yo estaba vestido, no me importaba mi condición, mi situación. Me importaba estar delante de Él. ¿Y por qué no puedo hacerle el mismo valor a mi vida que tengo ahora? Tenemos una vida estable, tenemos un trabajo estable, tenemos salud, podemos adorarle en libertad y buscarle en libertad. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no poner a Jesús el centro y prioridad en mi vida? ¿Por qué no puedo en este momento decirle: ¿sabes qué, Señor? Este pastor tiene razón. No me gustó mucho lo que escuché, pero tiene razón. Te voy a poner como número uno en mi vida. A partir de ahora serás el centro de mi corazón. A partir de ahora nada más importará que seas tú. ¿Sabes qué me pasó a mí una vez? Y ahorita vamos a empezar la adoración. Tuve que topar fondo, perderlo todo. Perdí trabajo, perdí nación, perdí testimonio, perdí familia, perdí mi propia vida.
ahí, en ese lugar donde nadie daba un valor por mí, ahí en ese lugar donde nadie podía rescatarme físicamente, ahí en ese lugar donde nadie podía alcanzarme, ahí en ese lugar donde lo único que olía era malo, ahí en ese lugar llegó Jesús, porque yo le busqué. Y tengo que decirte de todo corazón, no busques a Jesús únicamente cuando estés en ese lugar. Buscarle en todo momento, porque aún se le puede ser hallado, dice la palabra de Dios. Buscarle ahora, porque aún se le puede encontrar. Buscarle ahora, porque Él está cerca. Él está aquí. Él está junto a ti. Él quiere habitar en tu corazón. Él no quiere habitar adentro de un esquema, de un plan. Él no quiere estar encerrado en un protocolo en que nada vaya a fallar. Él no quiere estar encerrado entre luces y pantallas. Él quiere estar encerrado en tu corazón. Quiere estar ahí en tu corazón. Él quiere habitar en ti. Él quiere habitar en tu corazón y dirigir tu vida, dirigir tu caminar, y que el centro sea Jesús. Cerremos los ojos, vamos a adorar. Levanta tus manos ahí donde tú estás y habla con tu Dios que está en los cielos. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Es momento de que entregues todas aquellas cargas, todo aquello que está en tu corazón. Jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Si tú veniste queriendo conocer a Jesús, levanta tu voz y dile: Señor, yo quiero conocerte. Hoy es el día que quiero conocerte. Quiero que me selles con tu Espíritu Santo. Vamos, iglesia, adora al Señor.
Espíritu Santo de Dios, sopla. Sopla en este lugar. Sopla en este lugar. Espíritu Santo de Dios, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y del Espíritu Santo, he venido hasta este lugar. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero que tu Espíritu Santo me ministre. Quiero que tu Espíritu Santo me llene. Espíritu Santo de Dios. Yeshua está en este lugar. Vamos, iglesia. Busca esa bendición. Busca que el Señor te llene hoy. Hoy el Señor te quiere ministrar. No salgas de este lugar de la misma forma que llegaste. Dile: Señor, yo quiero mi bendición. Yo no me voy de este lugar hasta que tú me bendigas. Yo no me voy de este lugar hasta que tú me llenes con tu presencia. Espíritu Santo de Dios, tócame, lléname en el nombre de Jesús. Hoy el Señor está en este lugar. Hoy el Señor está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Intercesores, siéntanse libres de orar. Hay algo que el Señor está haciendo en este lugar. Hay algo que el Señor está haciendo en este lugar. Hay algo que el Señor está haciendo en tu vida hoy. Aquellos que vinieron con sed, con hambre, hoy el Señor te está tocando. Deja que el Señor te ministre. Deja que el Señor te llene con su poder. Deja que el Señor te llene con su Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Yes, Lord. Yes, Lord. Hay algo que está descendiendo en este lugar. Vamos, adora a tu Dios. Levanta un altar de adoración ahí donde tú estás. Levanta un altar de adoración ahí donde tú estás, iglesia. Vamos. Vamos, iglesia, busca tu bendición. En el nombre de Jesús, hoy declaro que una atmósfera de la gloria de Dios llena este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sopla ahora en el nombre de Jesús. Sopla en el nombre de Jesús. Hay quienes están recibiendo paz, gozo en su corazón. Cargas hoy son quitadas de tus hombros en el nombre de Jesús. La gloria de Dios está en este lugar. Hay algo que está descendiendo en este lugar. Hay algo que está descendiendo sobre tu vida. Si tú quieres recibir lo que el Señor está entregando, está impartiendo hoy, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero más de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero conocerte más. Yo he escuchado de aquel Dios que todo el mundo habla. Yo he escuchado del Espíritu Santo. Yo
Yo he escuchado cómo hay un Espíritu Santo de Dios que bautiza. Yo también quiero. Dile, yo también quiero. Yo también quiero de eso, de esa unción, de ese poder. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, sopla en este lugar. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Él está aquí, iglesia. Él está aquí en este lugar. Poder de Dios. Poder de Dios aquí en este lugar. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como un rey en las nubes volverán, coronado de poder y autoridad. El cordero y león reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverán, coronado de poder y autoridad. El cordero y león reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverán, coronado de poder y autoridad. El cordero y león reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
es Jesús de Nazaret, santo, santo, santo. Es Jesús de Nazaret, santo, santo, santo. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.